días. Hoy tenemos un nuevo episodio que vamos a compartir con ustedes sobre un tema que se llama, y le puse como título, Fábula Aventura. ¡Ja! A mí me encanta contar historias y a mis hijos les encantaba escucharlas cuando los acompañaba a ir a dormir. O sea, tenía una gran creatividad y la sigo teniendo porque si ellos me piden, con la edad que tienen, yo les sigo contando, no importa. O sea, pero yo tenía dos clases. Tenía el tipo aventura o las fábulas con un dejo de verdad, pero que cambiaban cada vez que se las contaba, o sea, porque era una, empezaba con una, no me los tenía en memoria toda, y entonces seguía una historia, se le iba agregando otra, sacando algunos protagonistas, pero tenía un estilo de fábula. Después, y el otro era las aventuras, las cuales había sucedido realmente y donde los hechos nunca se modificaban, o sea, seguía una historia, una aventura de piratas, de aquello, de los enanos, que yo le contaba una historia de los enanos, con muchos personajes que venían con caniches y perritos y esas cosas, que les divertía mucho. Y yo seguía un hilo de cuento, de aventura, y que no se modificaba al volver al contado. O sea, yo lo dejaba en un capítulo y seguía con el otro, como la serie. Entonces, un día les conté una historia que parecía demasiado disparatada para ser cierta. Entonces ellos me decían, eso es una fábula. Y yo insistía en que no, que era una historia que era sacada, modificada de una cierta cosa real que había escuchado y visto cuando yo era más chico. Aunque lo que narraba nunca cambiaba, o sea, yo seguía el hilo conductor de esa historia, ellos siempre no podían, o simplemente no podían creer que eso había pasado porque era muy extraño. Entonces, un día, mientras escuchaba un programa de tele para chicos, el que conducía relató esa historia, distinta, un poco similar a la historia real, porque yo ya la había modificado un poco, y confirmó que lo que yo contaba era verdad. Y ellos se quedaron asombradísimos. Me dijeron, papá, papá, la historia. Bueno, yo le eran los Medibachos, se llamaban. Le había cambiado el nombre. Y de pronto la fábula se convirtió en una aventura, o sea, dejó de ser algo que para ellos que era altamente fabulesco, con cosas, con hombres que volaban, no, a ser una aventura real. El recuerdo de aquellos momentos se tornó en una experiencia conmovedora que hizo que yo fuera aún más confiable con mis hijos. O sea, cuando le dije que eso era verdad, ellos no me creían, pero después al escuchar y ver que en la tele habían contado esa historia, que era la base del cuento que yo estaba haciendo y que era verdad, le fui recontra creíble. Después le inventé cada historia que le decían, me miraban como diciendo, eso sí es una, es una fábula. Así que pobrecitos los tuve ahí con entre fábulas y aventuras, contando todas las noches cosas para ellos. Ahora, eso me hizo recordar y disfrutar los tiempos de cuando mis hijos eran chicos y también en pensar que en la Biblia, cuando el salmista escribió sobre la naturaleza inmutable de Dios en el Salmo 102:27, nos ofreció el mismo consuelo de la confiabilidad de Dios. O sea, cuando mis hijos se dieron cuenta que lo que yo estaba contando era algo real, o sea, pasó a ser algo altamente confiable. O sea, no era algo que ellos creían que podían ser, sino que realmente la historia fue real. Entonces yo pasé a ser altamente confiable y creíble para ellos. Y así es nuestro Dios, como dice en el Salmo. Es la confiabilidad de Dios, porque lo que Él dice es verdad. Entonces, el concepto se repite en Hebreos 13:8. Vamos a leerlo. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no es una historia o una fábula, sino que es algo real, algo vívido que hizo y que hizo que nosotros confiemos en Él porque lo que Él dice hizo fue verdad. Y es verdad. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto puede elevar nuestro corazón por encima de las pruebas cotidianas, al recordar que Dios es inmutable y digno de confianza. ¿Sí? Él nos cambia y Él es nuestra confianza, el seguro en el cual nos apoyamos. Gobierna incluso el caos cambiante de este mundo. Entonces, no es una fábula, no es un cuento, es algo real, algo que realmente vive en nuestro corazón y que nos da esa confianza de saber que estamos apoyados en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador.
Que esta palabra sea de bendición. Chao, chao.